No sé si está funcionando el grabado. Ah, ya. Buenos días. Vamos a comenzar la clase. Estamos grabando ya esta clase, que es una clase del curso de Biología Fundamental, que vamos a hablar sobre medición de la biodiversidad, cómo yo la puedo medir. Y como un segundo tema, vamos a hablar sobre cambio climático y biodiversidad. O sea, qué efecto tiene el cambio climático sobre la biodiversidad, qué impacto puede tener, etcétera. ¿Ya? La idea de esta clase es que sea más o menos interactiva, que ustedes puedan como participar por el chat, ¿ya? Entonces, cuando tengan alguna pregunta, por ejemplo, o cuando yo pregunte algo y ustedes quieran contestar, ¿ya? Ustedes escriben, ¿ya? Y yo aquí estoy viendo el chat, entonces vamos tratando de avanzar por ese lado, ¿ya? ¿Se ve bien? Ahí donde está el mouse, ¿se ve bien la diapositiva? Ya. ¿Y el audio? ¿También se escucha bien? Sí, tuve una asesoría ahí con Bill Gates para arreglar esta cuestión del audio. Todas unas cosas, pero finalmente se arregló, parece. ¿Ya? Bien. Sí, conferencia online. Uy, valor. La diversidad, ¿se acuerdan que yo les dejé como tarea averiguar qué era esto de la alfa, beta y gamma diversidad? ¿Se acuerdan? Al final de la clase. Entonces, alfa diversidad, beta diversidad y gamma diversidad depende de la escala como geográfica. ¿Ya? Depende de la escala geográfica. La alfa diversidad es equivalente al número de especies. ¿Sí? Ese es simplemente el listado o inventario de especies que hay en un lugar. Esa es la alfa diversidad. Entonces, por ejemplo, en el monito de acá tenemos un sitio, un paisaje, un lugar, ¿ya? Y aquí tenemos otro lugar, sí. Y en el sitio A tenemos, por ejemplo, imagínense una zona, ¿cierto? Donde hay dos lagos. Y en ese lago hay una cierta cantidad de especies de peces. Ese número de especies es la alfa diversidad. ¿Ya? Cuando yo estoy dentro del mismo, no sé, parque nacional, por decirlo, ¿ya? Y tiene estos dos lagos, y comparo la diversidad entre el lago A y el lago B, por ejemplo, entonces lo que voy a comparar es cuáles se repiten y cuáles son nuevas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es la beta diversidad. ¿Ya? Si puedo poner más grande, un segundo. Puedo poner más grande. ¿Ahí? ¿Más grande? ¿Sí? Igual esto se puede hacer más zoom, digamos. O sea, si necesitan ver algo en particular. Entonces, landscape es como el paisaje de un lugar, y aquí tenemos dos, no sé, laguitos. Entonces, el número de especies será la diversidad alfa, y cuando yo comparo las especies entre dos lugares, es la diversidad beta, ¿ya? ¿Sí? Y la tasa de cambio a nivel de paisaje entre distintos como ecosistemas, por ejemplo, es la diversidad gamma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy en un parque nacional, ¿sí? Y estoy viendo plantas, puedo ver en la campana, abajo el cerro y arriba el cerro, ¿sí? Entonces, abajo el cerro hago el listado de plantas, y eso es la alfa diversidad,
Cuando yo veo cómo cambian las plantas desde abajo hasta arriba del cerro, es la beta diversidad. Y cuando yo comparo cómo va cambiando la diversidad desde la campana hasta el Olmué o hasta la costa, ¿ya? Ahí estoy considerando la gamma diversidad. ¿Se entiende? Ya. Supongo que sí. Ya. Pero lo que la gamma es la gamma diversidad tiene que ver con el recambio a nivel de paisaje de la diversidad. ¿Ya? La gamma es una escala geográfica más grande. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el recambio de especies desde Arica a Magallanes? Tiene que ver con la gamma diversidad. ¿Cómo es el recambio de especies desde el borde costero hasta la cordillera de los Andes? Tiene que ver con la gamma diversidad. ¿Sí? La beta diversidad es una escala, también es un recambio de especies, pero a una escala más chica. Es como, por ejemplo, si ustedes ven aves y van a ver al lado de cuando el marga, ¿no es cierto?, sale al mar y, no sé, 1 kilómetro más arriba y comparan las aves entre esos dos puntos. Eso sería beta, ¿cierto? Pero si comparan el recambio de aves desde la costa hasta cuando nace el río en la montaña, sería gamma, porque ahí va cambiando el paisaje en distintos ecosistemas. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, la beta colindante o geográficamente cercana, no necesariamente que estén pegadas, pero sí próximas. Es una cuestión de escala. Cuando yo sé que estoy dentro del mismo ecosistema, o sea, por ejemplo, si estoy en un bosque, lo que voy a comparar es 2 lugares del bosque, dentro de un gran ecosistema de bosque. ¿Ya? Si estoy dentro del matorral esclerófilo, puedo comparar el matorral esclerófilo separado por algunos kilómetros, pero estoy dentro, si yo miro como a nivel de paisaje, se ve más o menos parecido, digamos, eso, ¿ya? Claro, la beta son lugares específicos y la gamma es un recambio geográfico de mayor escala, eso es todo, ¿cierto? Es como la alfa es como de este punto, si comparo este punto con este punto es la beta, y si comparo esto que se ve como, de cierta manera, el paisaje de una manera, y yo voy moviéndome geográficamente hasta cuando el paisaje es distinto, y voy viendo cómo cambian las especies, eso es la gamma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede medir la biodiversidad? ¿Se puede medir? ¿Se puede medir? ¿Qué debemos considerar al hacerlo? ¿Ya? Vamos a pensar en los siguientes casos hipotéticos. Aquí tenemos un sitio, ¿ya? Un sitio, un lugar, que mide 10 por 5. Ojo que no me quedó simétrico, pero imaginemos mentalmente que esos rectángulos son cuadrados. O sea, que cada una de estas cajitas azules o celestes mide 1 metro cuadrado. ¿Ya? Es teórico. No me pidan cosas exactas porque calculé mal nomás. Bueno, entonces aquí son 5 metros para acá, 10 metros para acá. ¿Sí? Cada una de estas cajitas mide 1 metro cuadrado. Así, en este tipo de ejercicio, vamos a tratar de medir la alfa diversidad, ¿ya? A priori yo no sé qué hay, tengo que empezar a ver. Si estos son organismos que no se mueven, es decir, sésiles, como las plantas, como las esponjas de mar, como los potos de mar, como no sé, los piures, ¿ya? Cosas que no se mueven, yo voy a usar un cuadrante de un área fija y voy a ir muestreando, ¿ya? Si son cosas que se mueven, tengo que usar trampas, tengo que usar otro tipo de metodología, ¿ya? Entonces, voy a tirar un cuadrante y imaginemos que queremos determinar la diversidad alfa, que eso es el número de especies. La sigla para referirse al número de especies es S. ¿Y por qué S?
porque recuerden que la ciencia como a escala global es toda en inglés. Entonces, en inglés es species. Ahí. ¿Dice? What? ¿Tenía escrito algo ahí o no? Sí, bueno. Ya. S de species, ¿ya? Ojo que en inglés el plural y el singular se escribe species, o sea, especies. El singular en inglés es species y el plural es species. ¿Sí? Es la misma palabra para el singular y el plural, ¿ya? Entonces, S es la sigla que se usa para determinar el número de especies. O sea, la diversidad alfa se estima con el S y básicamente cuento que hay, ¿ya? Species, exactamente. Entonces, vamos a partir mostrando un área de 1 metro cuadrado que va a estar pintado en rojo y cada especie, que en este caso están representadas por esta foto, ¿cierto? Que toque nuestro cuadrante se cuenta, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Tiramos nuestro cuadrante, recuerden que esto es un metro cuadrado perfectamente simétrico en nuestra imaginación. ¿Cuánto sería el S? 1, ¿cierto? Entonces, yo tiro un cuadrante y me da que S es igual a 1. Si yo soy un científico flojo y... no, mira, yo ya fui al sitio, tiré un cuadrante y hay una especie. Esa determinación experimental o esa medición cuantitativa es cercana a la realidad de ese sitio. No, ¿cierto? No representa la diversidad real del sitio. ¿Ya? Exactamente. Como los casos de coronavirus. ¿Ya? Es un subconjunto de la realidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como soy un científico serio, digo, ya, entonces voy a aumentar mi área, ¿ya? Para a ver si agarro más. ¿Qué pasaría si yo esta área que es 1 la pongo al doble y agarro este otro cuadradito que está acá? ¿Cuánto sería mi número de especies censado? 2, ¿cierto? Entonces avanzo. En este caso, la diversidad alfa que medimos es 1 y estamos lejos de la diversidad real del sitio. Vamos ahora a aumentar a 2. ¿Y qué nos pasa? Que ahora S es igual a 2. ¿Ya? Seguimos estando lejos, parece, de la diversidad como real del sitio, ¿ya? Sobre todo de las especies que son más raras, por ejemplo. No sé, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos al doble este valor, al doble, y usamos estos 4 cuadraditos? ¿Qué diversidad nos da? ¿Cuánto nos da si yo esto lo aumento al doble y pinto esos 4 cuadraditos, 4 metros cuadrados? ¿Cuánto va a ser S? Claro, exactamente, 2. 2, porque ahí, ¿se fijan? Y todavía el S es igual a 2. Y si yo soy un científico medio flojo igual, digo, entonces aumenté el área al doble y siguen habiendo 2. Pilo. Pero tengo que considerar qué cosa estoy midiendo. Porque si estoy midiendo choritos de este porte, a lo mejor con 4 metros cuadrados, voy a hacer una estimación más o menos real. Pero si son araucarias, por ejemplo, o un bosque de árboles que miden, no sé, 100 metros, en 4 metros cuadrados probablemente alcance a agarrar un individuo. ¿Sí o no? Entonces, ojo que depende mucho de qué tipo de organismos esté midiendo. Entonces, voy a aumentar ahora al doble, ¿se fijan? Y sigo teniendo 2. Entonces, científico flojo dice, ya, entonces son 2. Y estoy todavía muy lejos de la estimación como real. ¿Ya? Voy a aumentar al doble. ¿Y ahora cuántos tengo?
4. Exactamente, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no es 5? ¿Por qué no es 5? Porque este que está acá es de la misma especie que este que está acá. Y yo no estoy contando los individuos, estoy contando el número de especies. Recuerden que ese es el número de especies. Y este es un ejercicio mula teórico, entonces asume que, como es la misma foto, es la misma especie. ¿Sí? Entonces cuento como que esto es una especie, no importa cuántos individuos hay de esa especie. Entonces, en este caso, perdón, ahí, S, el número de especies, es igual a 4. Cuando yo aumento el área al doble, sigo teniendo 4. ¿Se fijan? Porque ahora tengo más individuos, pero de especies que ya había contado. Esta rosada, esta blanca, el arbusto y el árbol, ¿cierto? La flor verde contó como 2. No, mira. Tengo ahí. Ahí tengo una. Y cuando yo avanzo, alcanzo a agarrar un pedacito de esta foto. Por eso conté 2. Acuérdense que como regla puse que cuando tocaba un pedazo, se contaba. Esto en la naturaleza es como que yo tuviera un cuadrante de 1 metro cuadrado y un arbusto o un árbol tiene una rama que se mete adentro del cuadrante. Aunque sea un pedacito, yo lo cuento igual. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ahora tengo el doble de área, sigo teniendo 4, y finalmente, cuando llego a aumentar el área al final, tengo que el número de especies es igual a 5, y eso ya es más o menos parecido al real. Todo ese tipo de criterios de aéreo, subterráneo, depende de qué es lo que yo quiera medir, cuáles son la pregunta o los intereses que yo quiero determinar. O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de plantas vasculares, plantas como helechos, arbustos, árboles, flores, voy a contar lo del suelo para arriba, ¿ya? Aquí son metros cuadrados. Si quiero hacer un estudio, por ejemplo, de nemátodos, probablemente tengo que sacar lulos de suelo y llevarlos al laboratorio para medirlos después, ¿ya? Entonces, depende qué es lo que yo quiera. Si quiero medir animales que se mueven, como aves, no me sirven los metros cuadrados. Si yo tiro 1 metro cuadrado y quiero contar las aves, me voy a hacer viejo esperando que un ave se pare ahí para contarla. O sea, no tiene sentido. ¿Sí o no? Ese ejemplo es diversidad alfa. Exactamente. Aquí yo estoy determinando la alfa diversidad. ¿Ya? Sí, por metros cuadrados, porque cuando yo hago un censo de plantas, generalmente lo que hago es medir la superficie del suelo nomás, y lo que hago es proyectar como infinito esa superficie para arriba, y todo lo que toca ese cuadrado de alguna manera lo cuento. ¿Sí? Porque las plantas a veces están como, hay una planta así y otra planta así, yo simplemente cuento la presencia, las que se meten adentro de ese cuadrado, en alguna parte. ¿Sí? De nuevo, depende de qué organismo yo esté muestreando, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si es una pradera, ¿ya? Tengo los pastitos así, yo puedo contar las cosas que hay ahí. Si es un bosque que tiene mucha estructura, si yo tiro un cuadrado en el suelo, a lo mejor no voy a cachar que hay para arriba, porque hacia arriba podrían haber trepadoras, lianas, epífitas, arbustos, árboles, helechos, cosas pegadas a los troncos. Entonces, ese tipo de sistema no me va a servir. Simplemente que estoy ilustrando aquí otra cosa, que tengo que de alguna manera tener una determinación cuantitativa o más objetiva del esfuerzo de muestreo que tengo que hacer para llegar a una estimación más real de la diversidad de un sitio. ¿Ya? Y eso es lo que les quería mostrar acá. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Lo que yo mida en términos del número de especies depende del área que yo esté midiendo o equivalente al esfuerzo de muestreo. ¿Sí? Recuerden que si es aves o ratones, por ejemplo, no es área. Lo que yo hago es poner trampas y ir capturando esas trampas. Entonces, el equivalente del área en ese caso sería el tiempo que yo me demoro muestreando. O, por ejemplo, si estoy viendo aves con binoculares y escuchando el canto, las horas que yo estoy ahí escuchando a los pajaritos. No sé si me entienden.
No, depende de tu pregunta. Yo les puse este ejemplo con plantas, pero yo para determinar la diversidad, generalmente cuando uno trabaja en un grupo, por ejemplo, yo soy botánico, entonces en mis papers, en mis trabajos científicos, yo solo me preocupo de la diversidad de plantas. Si yo quiero estimar la diversidad de una comunidad total, ¿ya? La estimo por cada grupo y voy sumando la diversidad total del sistema, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente los científicos somos expertos con suerte en una cosa de este porte. Entonces, por ejemplo, yo no tengo las capacidades de conocimiento técnico para identificar insectos, por ejemplo. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, voy al cerro, no podría ponerle nombre a los insectos distintos porque no me sé las especies, no sé cómo reconocerlas. Lo que sé es cómo reconocer las plantas. Por eso hago el ejemplo, porque lo más normal es que un biólogo generalmente se especialice en un grupo o área, ¿cierto? Y generalmente uno no es experto en todo. No sé si me... O sea, yo tengo, por ejemplo, nociones de algunos aves, pero así como que yo pueda identificar cualquier pájaro en Chile, no. Insectos tampoco. No sé si me explico un poco más. Lo mismo en los reptiles. O sea, yo sé que una lagartija por probabilidades va a ser de género Liolemus, pero ¿cuál es? No sé. Ahora, si me muestra una planta, ahí ya por último sé cómo tratar de ponerle nombre, etc. ¿Ya? Y eso es una cosa súper importante de valorar también el trabajo taxonómico, porque la gente a veces cree que como que es llegar y, no sé, tú eres biólogo. Sí, mira, sabes que me salieron unos bichos ahí en una planta del macetero y, ¿cómo se llaman? No sé. Ya, es la media pega, claramente es la media pega. Y lo divertido es que los estudios de biodiversidad en Chile no tienen financiamiento en general. O sea, Fondesit, que es la principal agencia de financiamiento, no financia por base estudios de biodiversidad. ¿Ya? Y eso es loquísimo, pero es verdad. ¿Ya? Entonces, la determinación del número de especies depende del área. Según nuestra comunidad o organismos que yo estoy midiendo, esta área puede variar. Como yo les decía, si yo quiero muestrear, alguna vez han ido a la playa donde están así las roquitas y ven así los roqueríos en el intermareal, por ejemplo en el Algarrobo, en el Quisco, en el Tabo, o ya. Si yo quiero medir, por ejemplo, ahí en un roquerío, con un área pequeña de, no sé, 10, 20 metros cuadrados, voy a llegar más o menos al número de especies, digamos, como medio fijo, ¿ya? Difícil que encuentren tantas cosas nuevas. Pero si yo quiero estudiar, por ejemplo, monos o aves en el bosque tropical, voy a tener que estar mucho tiempo ahí, qué sé yo. Si quiero ver, por ejemplo, plantas epífitas en una selva, tengo que usar un área muy grande, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, depende de qué cosa yo tenga que hacer. Entonces, a medida que aumentamos el área de muestreo, vamos acumulando especies. Y cuando la curva de acumulación se hace asintótica, estamos más cerca de la riqueza real. ¿Qué significa eso? Cuando yo llego a un sitio nuevo y empiezo a muestrear, voy a empezar rápidamente a encontrar puras cosas nuevas. Rápidamente. Entonces, la curva se me va a ir hacia arriba. Encuentro cosas nuevas, nuevas. Y a medida que aumento el área, empiezo a encontrar como más cosas repetidas. Entonces, el número de total se me empieza a hacer más constante hasta que se hace como plano. ¿Ya? Eso es una curva asintótica, llega a una asíntota, a un piso. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un mono. ¿Ya? Entonces tengo el número de especies acumulado. El número de especies acumulado es el total de especies que yo voy encontrando. En nuestro ejercicio partimos con una, después dos, después dos de nuevo, después cuatro, después cinco. Y si yo aumentara el área, seguiría encontrando 5, 5, 5, 5. Entonces, ese número se mantiene constante. ¿Ya? Al principio, fíjense aquí en el mono, encuentro cosas nuevas hasta que ya encuentro más cosas repetidas. Y cuando llego a este punto de la curva, ¿ya? Ese es el número de especies más real del sitio. Y cuando yo tiro, aquí está la parte asintótica, yo tiro hacia abajo acá, aquí determino cuál es el área mínima que yo tengo que medir en ese lugar para ese tipo de organismo para estar seguro de que el valor es más o menos real. ¿Ya?
Sí, pues, la asíntota se refiere a cuando en una curva, ¿ya? Esto se pone plano y no cambia. Es como el techo o un piso. En este caso un techo, pero podría ser la curva al revés y también sería asintótico. Tiende como al infinito, así a plano. Eso es una asíntota. Ya, entonces, ¿se fijan? Yo tiro para abajo acá y aquí determino el área mínima que yo tengo que considerar para que en ese sitio particular estime la diversidad de manera correcta. ¿Ya? ¿Cuál era el área mínima en nuestro ejemplo de acá? Esta era la área mínima para este ejemplo teórico. ¿Se fijan? Porque con eso, esa área, todavía no determino la diversidad real. ¿Ya? Y si aquí yo aumentara el área, imaginemos que esto es lo que había nomás en ese sitio, voy a seguir encontrando 5, 5, 5, 5, 5, 5, aunque aumente el área. Entonces ahí llego a la asíntota. Depende de dónde parta. No, porque si yo parto de acá, igual voy a encontrar cosas nuevas al principio y después voy a tener una asíntota. Igual. Este es un ejemplo súper simple, ¿ya? Lo puse a propósito, está más lejos, como para que represente las especies raras. Hay especies que son menos frecuentes, que son raras, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un muestreo, voy aumentando el área. A medida que tengo un área más grande, tengo más probabilidades de, por azar, ¿no es cierto?, encontrar una especie que sea infrecuente o rara. Por eso tengo que ir aumentando el área, ¿ya? Sí, se llama área mínima. ¿Ya? Área mínima. Ahora, recuerden que área vale para plantas, ¿cierto? Por ejemplo, o yo tengo, no sé, una roca y quiero ver choritos. Esas cosas que no se mueven, sirve el área. ¿Ya? Hay que llegar hay que llegar hasta donde la curva se pone plana. ¿Ya? Y ahí, al principio de la curva que se pone plana, voy a determinar el área mínima. ¿Qué es lo que pasa? Yo podría aumentar el área hasta el planeta, pero se hace inviable porque a medida que yo aumento el esfuerzo muestreo, también es tiempo, energía, lucas, etc. Entonces, la idea es determinar cuál es el mínimo que yo puedo hacer para estar más o menos confiado. Ya, no es necesario que yo siga midiendo más que el área mínima, ¿sí? Porque eso sería un sobremuestreo y esfuerzo como innecesario. La asíntota es la parte de la curva donde se hace plano, donde esto va subiendo y cuando deja de subir y se pone como medio constante, eso es asíntota. Se llama asíntota porque no puedes asegurar que no va a subir nunca más, sino que la tendencia es a que se pone plana. En el eje X va área, número de cuadrantes, ya eso, llega hasta ahí y se mantiene. Eso es que se hace asintótica, ¿ya? O tiempo muestreado. Recuerden entonces, por ejemplo, que si fueran aves y yo voy caminando por un lugar y salgo a las 9 de la mañana y empiezo a escuchar los cantos de las aves y voy anotando las especies, ¿ya? Mientras más tiempo pase yo en ese sitio, voy a llegar a un punto donde no voy a encontrar aves nuevas. Voy a seguir encontrando las mismas que encontré hace un rato, ¿cierto? Entonces, eso va a ser tiempo acá, en ese eje X. Y en el eje Y se me va a hacer la curva plana porque ya no voy a encontrar especies nuevas. Voy a seguir encontrando, no sé, 10, 12. Va a pasar una hora más y voy a seguir teniendo 12. Una hora más, siguiendo 12, entonces ahí yo paro el muestreo. Porque llegué a la determinación que ya no agarro cosas nuevas a pesar de que ya aumento el esfuerzo muestreo. ¿Se entiende ahora? Ya, buena. Constante, exactamente. Recuerden, aquí es el número total, ¿ya? Que en nuestro ejemplo es el S. Cuando el S, el número de especies, deja de aumentar y yo sigo aumentando el área, o sigo aumentando el esfuerzo muestreo, o sigo aumentando los transectos, o sigo aumentando las trampas de ratones, pero sigo encontrando el mismo S constantemente, en ese punto donde la curva se hace plana, determino que ese es el esfuerzo muestreo suficiente para ese sitio y para esos organismos. A eso se le llama determinación de área mínima.
Alex Gute. El ejemplo, área es para, de nuevo, es para organismos que son sésiles, que no se mueven. Ahí te sirve harto el área. ¿Ya? Lo puedes usar para choritos en las rocas de la playa. No, lo que suma es el total. Entonces, como sumas el total, las especies que se repiten no se cuentan, porque ya las contaste una vez. ¿Sí? Sésiles se escribe con así, con tilde, pero con ese. No se mueve. Así. Pam. Igual, debo decirles que yo no soy el mejor referente para la ortografía. ¿Ya? Eh, pero, sí. ¿Estamos? Sigamos. Sí, yo... no. ¿Viste? Eso es un estereotipo. Porque hay algunos que son muy así con la ortografía. ¿Ya? Al menos este profe de ciencia, no. Como las orquídeas chilenas, la diversidad, ya. Entonces ahí, cuando quieres ver la diversidad de un grupo completo, eso es otro tipo de estudio, ¿ya? Porque ahí tienes que considerar, por ejemplo, en Chile, una zona geográfica muy, muy grande, y ahí lo que tienes que hacer es censos en distintas partes de Chile y basarte, por ejemplo, en registros de herbario, basarte como en ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, en registros históricos, ¿ya? Entonces, si yo quiero medir la diversidad total, no, po, una especie nomás. ¿Ya? Lo que puedo ver es la diversidad, no, claro, la diversidad gamma de, de orquídeas en Chile sería cómo cambia la diversidad de orquídeas en distintas zonas del país. Eso sería la diversidad gamma. ¿Cómo es el reemplazo de especies? Por ejemplo, en el norte, en la alta montaña, hay A nervosa y más acá en medio están las cloreas y más al sur hay otras cosas. Eso sería la gama. ¿Cómo es el recambio de especies en esta zona geográfica larga? No es el total. ¿Ya? La diversidad gamma no es la suma total, eso es la alfa. A pesar de que yo considere todo Chile, si quiero contar el número de especies nomás, eso sería alfa diversidad. No sé si me explico. Para la gama es cómo se cambian las especies en distintas zonas geográficas grandes. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, para la determinación de la diversidad de orquídeas de Chile, por ejemplo, requiere un esfuerzo muy grande, probablemente mucha gente, datos como de herbario, etcétera. ¿Ya? Hoy en día hay sistemas y modelos para hacer eso. Se usan computadores para, por ejemplo, usar los datos de herbario que tienen coordenadas geográficas, ¿cachai? Y hacer lo que se llama modelamiento de nicho, modelamiento de distribución, y se generan esos típicos como mapitas. No sé si han visto. ¿Ya? Que son como donde sale el país y salen como unos mapitas con colores, y eso se pueden hacer en computador con distintos programas. ¿Ya? Yo le estoy mostrando una cuestión que es harto más simple que eso, ¿ya? Sino que es para estudios de diversidad básica, generalmente de grupos de organismos, para determinar la alfa diversidad, y que en el fondo tengan ciertas consideraciones, porque hay estudios incluso publicados, que tienen un cierto esfuerzo muestreo que tú no sabes si han determinado, por ejemplo, el área mínima para ese lugar. Entonces no sabes si es representativo. ¿Sí? Ya. Avancemos. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Imaginemos en esta diapositiva que tenemos una comunidad A y una comunidad B. ¿Cómo es la diversidad alfa? ¿Cómo es el número de especies? El S en ambas comunidades. Oh, espera, no había visto los chats.
¿Ya? ¿El herbario tiene que tener ejemplares físicos? Sí, sí, físico. Porque piensen en lo siguiente. La única manera de asegurar que la especie no sé cuánto está en el lugar no sé cuánto, la única manera de confirmarlo con 100% de certeza es que yo tenga un ejemplar de muestrario de herbario, porque eso me permite confirmar que eso es eso. Porque Juan Pérez puede haber dicho, oye, ahí en la punta del cerro hay una orquídea perdida. ¿Y qué pasa si la identificó mal? ¿Qué pasa si Juan Pérez se equivocó? O le puso mal el nombre, o la vio mal, o anda a saber tú, o por ejemplo, dice, aquí no hay, y resulta que fue en invierno, y la cuestión sale en verano. Entonces, la única manera para que haya certeza de que eso está en ese punto es que haya un registro herbario que yo puedo ir a confirmar. De hecho, yo puedo ir al herbario, sentarme y mirarlo y decir, ah, ¿sabes que esto está bien o está mal? Es la única manera. Porque incluso las cosas que están en el herbario pueden estar mal determinadas. ¿Se entiende? Bio, sí. ¿Ya? Biología vegetal. Una especie amenazada, igual, tú tienes que tener un cierto registro herbario, pero en general hay ciertas como precauciones. En animales lo mismo. Por ejemplo, la gente que trabaja con especies, lagartijas, qué sé yo, igual tienen que tener muestras físicas, porque por ejemplo para determinar diversidad de especies y relaciones filogenéticas evolutivas, eso lo vamos a ver en la clase de evolución, la única manera es teniendo material genético y tienen que tener un respaldo de referencia para futuros estudios. Entonces uno trata de, por ejemplo, si es una especie que tú sabes que es rara, sacas pocas muestras, ¿ya? O tratas de tener ciertas precauciones, digamos, ¿ya? Chuta, sí, yo espero que algún día puedan ir a la U y puedan ver el herbario, puedan ver el Museo Zoológico, ¿ya? De hecho, el primer práctico del curso, planeado con mucho tiempo de antelación, era que ustedes fueran a visitar el herbario y el museo. Pero todas esas cosas, junto con el terreno a la campana y todas esas cuestiones, eh, epic fail, sí. Pero no importa. Piensen que sí, por ejemplo, la gente que trabaja con cosas grandes, como por ejemplo camélidos de, o sea, imagínate alguien que trabaja con llamas, en diversidad genética de llamas. Claramente no va a meter la llama entera dentro de un frasco de formalina, ¿cierto? Sino que generalmente toman muestras de sangre. Toman muestras de sangre y eso lo dejan congelado. Pero la gente que trabaja con ratones o lagartijas usualmente los captura y los guarda en el freezer, congelado. Congelado. Vaya la campana. No, si están cerrados todos los parques nacionales. Ya, volvamos, concentrémonos. Porque si no, vamos a terminar tirándonos por la ventana. ¿Ya? Piensen que esto es transitorio. O sea, a no ser que el virus mute y sea como Raccoon City después Santiago y Valparaíso, esto va a terminar en algún momento, ¿ya? ¿Sí? Esto en algún punto vamos a volver y qué sé yo. Ya, esperemos que todos estemos sanos, se va a volver buena persona, exactamente. Ya, otra cosa para considerar, entonces, estas dos comunidades tienen el mismo número, sí, el mismo número de especies que, ya, pues no me desconcentres, no me desconcentres. Ambas comunidades tienen el mismo número de especies, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ya. ¿Qué les llama la atención? ¿O qué cosas pueden observar en estas comunidades que tengan que ver con la diversidad? ¿O qué cosas podrían decir ustedes? Oye, que ya, mira, el mismo número de especies, pero ¿qué?
la densidad de cada especie varía, la cantidad de individuos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a esa comunidad A y agarro un organismo al azar, ¿qué es lo más probable? Exactamente, lo más probable es que sea la flor rosada. En cambio, si yo voy a la comunidad B, es igualmente probable que saque de la blanca o de la rosada. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, pareciera ser que en la comunidad A, ¿cierto? Es como que casi que hubiera puro de la rosada. ¿Sí? Entonces aquí vamos a incorporar otro concepto en los estudios de biodiversidad. Entonces, que tiene que ver con la dominancia, con los índices de biodiversidad, con la equitatividad. ¿Ya? Ambos tienen el mismo S. ¿Ya? Ahí. ¿Qué dice? Ahí. Pero son iguales. ¿Es igualmente probable encontrarla en ambas comunidades? No. ¿Qué pasa en una comunidad que está totalmente dominada por una sola especie, ¿sí? Muy dominante, y que todo el resto sean súper raras? ¿Ya? Para poder controlar también por la abundancia de las especies, de cada especie, se inventaron índices de biodiversidad, que son cálculos numéricos que me dan un valor numérico para determinar de manera comparativa la diversidad. ¿Sí? Que están basados en la abundancia o la frecuencia, la probabilidad de encontrarlo. ¿Ya? Aquí tenemos dos índices, que es el índice de Simpson, pero no de Homero, ¿sí? Es otro Simpson, y el índice de Shannon. ¿Ya? Sí. El índice de Simpson es 1 menos D, o sea, te lo paso para el otro lado, qué sé yo, ¿ya? 1 menos esto, ¿ya? Porque da un valor que es contraintuitivo, porque es como al revés, o sea, mientras más chico es más alto, entonces como para que no nos enredemos, se hace 1 menos eso, ¿ya? El profesor inglés. Sí, en esta pega, lamentablemente el inglés es fundamental porque está todo en inglés. De hecho, uno tiene que escribir los papers en inglés. Claro, en la escuela de Lucho Jara, aquí estudié inglés. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Yo voy a determinar cuál es el... Ya, espérate, sí, ya voy, tranquilo. Voy aquí a poner esta que es más simple. ¿Ya? El índice de Simpson se calcula como 1 menos la sumatoria de la cantidad de individuos de una especie, ¿ya? Dividido por el total. O lo que es lo mismo, la sumatoria de las frecuencias relativas de todas las especies que están ahí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Voy a volver a este ejemplo. ¿Ya? Voy a volver a este ejemplo. Acá, tranquilo. Con el ejemplo se va a entender. N es el número total. ¿Cuántos individuos total hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 es el total de individuos, ¿cierto? 15 es el total de cosas que hay. ¿Sí? ¿Cómo sería el cálculo aquí de Simpson? Esta es un individuo dividido por 15. ¿Sí? Más, en este caso, esta otra especie sería 2 dividido en 15 más esta otra especie que sería 2 dividido en 15 más esta otra especie que sería 4 dividido en 15 más esta otra que está acá que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido en 15. ¿Ya? N mayúscula es el número total. Y ese número sumado, ¿cierto?
me va a dar una fracción, ¿cierto? Y yo calculo 1 menos ese número y me da el índice de Simpson. ¿Sí? Aquí está, de nuevo, de otra manera, ¿ya? Ahí. N es el número total. N menos 1, en este caso era 15, menos N menos 1, 14. 15 por 14, partido por la suma de cada uno de los N, sí, en el práctico van a hacer eso, ¿sí? De los N, lo voy sumando, de cada especie. N minúscula es el número total de cada especie. Entonces, y esto tengo que hacerlo para cada especie. Entonces sería 15 por 14 partido por, y acá abajo va a estar la suma de, en el caso de la más rara sería 1, paréntesis, 1 menos 1, y así. ¿Ya? Sí, aquí está, ¿qué es qué? No se preocupen, esto lo van a hacer en el práctico, ¿ya? Ahora, el índice de Simpson también se puede hacer con las frecuencias, en vez del número. ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia y el número? La frecuencia, no, N mayúscula es el número total de cosas que hay. Es lo mismo, son invertidas las fórmulas, esto está multiplicado, de la vuelta, pero es lo mismo, es la misma fórmula, ¿sí? N es el total, ¿sí? Y N minúscula es el total, pero de cada especie, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo de aquí, el N, igual 15, y, por ejemplo, el N para el árbol es 2. ¿Sí? De cada especie. Entonces, para calcular el índice, yo voy sumando. ¿Sí? Eso es porque es una operación matemática que es la manera de, en vez de hacerlo uno menos la cuestión, lo hicieron al revés, para que te quede al tiro en directo. Pero es lo mismo. ¿Ya? Como sí, N es el total. O sea, por ejemplo, si yo tengo en un sitio, acá por ejemplo, imaginemos en esta comunidad, en la comunidad A, ¿cuál sería el N mayúscula? 7. Exactamente. ¿Cuál sería el N minúscula de la rosada? 6. ¿Y el de la blanquita? 1. Entonces, cuando yo quiero calcular la frecuencia, también puedo hacer las sumas de las frecuencias. ¿Ya? En vez de calcular el número, puedo usar la frecuencia. Es lo mismo. Para calcular el Simpson, eso va a ser 1 menos, paréntesis, ¿ya? 6 partido por 7 más 1 partido por 7. ¿Sí? De nuevo. Del total, ¿cachai? Estas son 6 séptimos y estas son 1 séptimo. Sí, pues, da 1. Cuando tengo, lo que pasa es que aquí tengo solamente 2 especies, ¿ya? Después, cuando lo hagan con datos reales y tengo muchas especies y que las frecuencias van cambiando, y no, en este caso como un ejemplo que suman, están como parejos. Pero cuando tengo especies que no tienen la misma frecuencia o que se repiten en ciertos cuadrantes y tengo réplicas, no va a ser igual.
Y Simpson es una medida de estimación de la diversidad que considera este efecto, que considera ya la dominancia o la mayor densidad de ciertos individuos que en otros. Entonces, en general, una comunidad de este estilo nos va a dar un índice de diversidad mayor que este. ¿Sí? Porque en el fondo, el índice de Simpson, en términos concretos, es la probabilidad de que cuando yo saque dos cosas de la comunidad al azar, estas sean diferentes. ¿Sí? No, yo sé que es complicado hacerlo así porque, o sea, no tengo pizarra y podríamos hacerlo con la pizarra, pero si ustedes lo calculan en su casa con calma, con un Excel, ¿ya? Este que está acá, les va a dar que este tiene un Simpson mayor que este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este la probabilidad de sacar dos cosas distintas es más alta que en este. ¿Se entiende? No se compliquen, no se mareen con la fórmula, porque la fórmula no es necesario que se la aprendan de memoria. Me interesa más que entiendan que estos índices sirven para entender la biodiversidad y para comparar con... Perfecto. Eso, para comparar dos cosas. Para eso es. Exactamente. ¿Ya? Muy bien, Antonia. Ya, y el índice de Shannon es bien parecido al de Simpson. De hecho, el de Simpson se puede calcular solamente con esta sumatoria, que es lo mismo, porque el P sub I básicamente es el número de individuos de cada especie partido por el total. Y eso multiplicado por el logaritmo, puede ser logaritmo en base 10 o logaritmo natural de PI. Entonces, PI es la probabilidad o la frecuencia de que es el número de individuos de la especie I partido por el total de individuos. ¿Ya? Desde 1 hasta el total de la especie. Y el índice de Shannon, lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Exacto. Eso es. Exactamente. ¿Ya? Después háganlo con calma, lo van a hacer en el laboratorio. Es que acá es complicado porque no puedo rayar, digamos. ¿Ya? El de Simpson y el de Shannon, en términos de significancia cualitativa, sí. En el fondo, la diferencia es que el índice de Simpson va entre 0 y 1. Va entre 0 y 1. ¿Ya? Acuérdense que tienen que 1 menos lo que les da este valor. Va entre 0 y 1, y mientras más cercano a 1, es más diverso, más 0, menos diverso o menos equitativo. Y el de Shannon son números positivos. Claro. El de Shannon son números positivos. Y mientras más grande, más diverso. ¿Ya? No, el de Shannon no va entre 0 y 1. Simpson va entre 0 y 1, y el de Shannon puede ser 5,3, no sé. ¿Ya? Una cosa importante es que yo no puedo comparar índices de Simpson y Shannon entre cosas muy distantes. ¿Ya? Sirve para comparar, por ejemplo, dos muestras en una comunidad. El de Shannon es menos la sumatoria de la frecuencia de una especie por el logaritmo natural de esa frecuencia. Y la frecuencia, el PI, como decía por ahí, ya es igual a n partido por n. Es decir, el número de individuos que hay de la especie X partido por el total de individuos que hay de todas las especies. ¿Sí? O sea, PI igual n sub I partido por n. ¿Ya? Y da un número entero, o sea, no entero, perdón, da un número positivo sobre 0, ¿ya? Y mientras más grande, más diverso. Entonces, lo importante es que el Shannon me sirve para comparar dos condiciones, por ejemplo, cerca del río y lejos del río, o no sé, adentro del bosque y en el camino, pero no me sirve para comparar una cosa del hemisferio sur con una del hemisferio norte. No sé si me explico.
¿ya? Tienen que ser como dentro del mismo estudio, me sirve para comparar, pero no es como extrapolable a cualquier condición y cualquier cosa. ¿Sí? Es como meterle otra variable a la diversidad, pero que además considere la abundancia. Considere, no es que la explique. La explicación de la abundancia tiene que ver con factores ecológicos, sino que simplemente considera la abundancia de las especies, de cada especie. Entonces, por ejemplo, lo que compara es una comunidad que está, por ejemplo, muy dominada por una sola cosa, comparada con una, no sé, un bosque, por ejemplo, muy mixto que tiene muchas cosas dentro. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, una de las que tienen que hacer es calcular H y D para estas comunidades. Eso háganlo tranquilos, con un Excel, ¿ya? Revisen bien la fórmula, hagan la fórmula en Excel y les va a dar los numeritos, o háganlo a mano si quieren, con calculadora, no sé, qué sé yo. H es el de Shannon y D es el de Simpson, ¿ya? Ahí le puse otra cosa más, como para no sé, ponerle más color, ¿ya? Otros conceptos que no los vamos a ver acá porque ustedes van a tener un curso de ecología. Recuerden que este se llama biología fundamental. Estamos viendo la cosa esencial, ¿ya? Una cosa que tiene relación con el índice de Simpson y el de Shannon es la dominancia, ¿ya? Que es también una manera matemática, a partir del índice de Simpson o el de Shannon, yo puedo calcular numéricamente si en una comunidad hay individuos más dominantes. Y en ese caso, estimo la dominancia. Y la equitatividad es lo contrario. Es como cuando en una comunidad está repartida la cosa. O sea, por ejemplo, en Chile, ustedes saben que no hay equitatividad, ¿cierto? Hay más bien dominancia. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, esta comunidad es más equitativa y esta comunidad es más dominante. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, en comunidades que son invadidas por especies invasoras, ¿ya? Comunidades que son alteradas por especies invasoras, generalmente tienden a haber mucha dominancia de una. No sé si alguien ha ido a Chiloé, o para el sur, ahí para Puerto Montt, qué sé yo, o alguien es de allá, ¿ya? ¿Han cachado una especie que se llama Ulex europeus? Que le dicen como espinillo, algo así. Cuando aparece esa cuestión, la comunidad completa se llena de esa cosa. ¿Sí? Entonces, si uno comparara la diversidad antes y después que llega esa planta, vamos a tener una cosa como la comunidad A, donde lo que más va a haber, en términos de número de individuos, va a ser esa porquería. ¿Cachan? Sí, pero no es el teline, es otro. ¿Ya? A ver, espérate. Les voy a mostrar aquí, denme un segundo. Denme un segundo. Esa. Sí, sí, la verdad es que Ya, eso es súper interesante lo que está diciendo Claudio. Súper interesante porque cuando la gente estudia biología, así como, no, yo soy súper malo para las matemáticas, así que voy a estudiar biología, error. La verdad es que la ecología en particular, como para auto validarse, ¿ya? Como trato de entender un sistema que es hiper complejo, que tiene miles de interacciones, para poder agarrarlo de algún lado, está generalmente basado en modelos matemáticos. ¿Ya? Y la gente que quiera dedicarse a ecología tiene mucho de modelos matemáticos. Y esto no es nada. La ecología que se hace como hoy en día moderna, tiene modelos matemáticos hiper complejos, que se hacen con computador, una cuestión súper complicada.
¿ya? Así que la matemática es algo que está, ¿ya? No, eso es básicamente a gusto del consumidor. Si yo quiero usar Simpson o Shannon es cosa mía. Depende de lo que yo quiera mostrar, digamos. ¿Ya? Sí, siempre hay un Excel que hace eso por ti. O R. ¿Han escuchado hablar de un programa que se llama R? Es un programa de código abierto que tiene paquetes para hacer distintos análisis de distintas cosas, modelos y cuestiones así. ¿Ya? Si ustedes aprenden a usar R, van a tener una ventaja comparativa con otra gente. ¿Ya? Open source. Código abierto significa que el código del programa está disponible, es gratis, lo puedes bajar y lo puedes intervenir. Tú puedes ver el código del programa, la programación de ese programa y lo puedes intervenir y lo puedes crear, por ejemplo, tu propio paquete de qué sé yo. Eso se llama de código abierto. Sí, si se fijan, esto cada vez más se parece como a The Matrix, así, pero básicamente la ecología compleja es así. De hecho, lo que hace von Turbel, el autor del paper que ustedes se tienen que leer, los papers así nuevos que tiene son unas cuestiones de modelos súper complicados, espacialmente explícitos, con líneas de interacción y toda la cuestión. ¿Ya? Así como Mr. Robot. ¿Ya? Esa es la onda. Ya. Más que hoy sean expertos en calcular mentalmente el índice de Simpson y de Shannon, me interesa que entiendan el concepto. ¿Cuál es el concepto? Una manera de determinar la diversidad es contar el número de especies, que eso se llama S. ¿Sí? S. Y que yo debo tener ciertas consideraciones, como por ejemplo mostrar un área que sea suficiente, un área mínima que sea suficiente para estimar la diversidad real de un sitio. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Siguiente. Cuando yo considero el número de especies, me estoy como obviando el problema de qué pasa si hay alguna de estas especies que tienen una gran cantidad de individuos versus otras que son más raros. ¿Ya? Entonces puede estar presente, pero puede haber diferencias en la cantidad, la abundancia. Y ahí es donde aparecen los índices de diversidad que consideran el número de especies y además consideran la abundancia relativa de cada una de esas especies. ¿Ya? Y para eso está el índice de Simpson y el de Shannon. Y lo que se usa para calcularlos es la frecuencia relativa, el número de individuos en relación al número total que hay. El número de individuos de cada especie, de la especie X partido por el total, el número más el número de la especie Y partido por el total, etc. ¿Ya? Entonces simplemente es una estimación de la diversidad que considera además la abundancia. Si entienden el concepto, con eso estamos bien. ¿Sí? No es que sea diversidad beta. El índice de Simpson se calcula para un lugar y yo lo puedo comparar con otro lugar. La diversidad beta, recuerden que es el recambio de especies dentro de una zona, ¿no es cierto?, entre un lugar y otro. Las cosas que son distintas y las cosas que son iguales. No, aquí yo no he puesto la fórmula para el cálculo de la diversidad beta. Estoy tratando de dejarlo simple. ¿Ya? Esto es simplemente un cálculo para la diversidad de un lugar que considera, además del número de especies, considera la abundancia relativa de cada una de ellas. Si lo entienden conceptualmente, después en el práctico van a ejercitar el cálculo mismo, así que no se preocupen por eso. Solo me interesa que el concepto lo entiendan. ¿Sí? ¿Se entiende? Un poco enredado, ya. No, lo que viene después no es político, es biológico. Ya. Y la dominancia y equitatividad son conceptos que los pueden revisar ustedes, que no son obligatorios de ahora del curso, simplemente que se derivan de estos otros, también tienen una relación matemática con los otros índices. Es simplemente una fórmula que me permite estimar la dominancia y la equitatividad, y que si yo miro estas dos comunidades, esta es más equitativa esta es más equitativa y aquí hay más dominancia de uno sobre los otros. ¿Ya? Fin. Parte 1.
Entonces, y ahora, parte 2. Vamos al baño. Sí, vamos a dar unos minutos. Traten de hacer preguntas de la primera parte, relájense. La siguiente parte es más teórica, es como contarles un poquito. Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una consultora, ya, cuando se hacen estudios de líneas base, eso es súper interesante porque se hacen estudios de líneas base en Chile y no hay nada contra qué contrastarlo. O sea, si yo voy a hacer un estudio a base en la cordillera de los Andes, no existe algo para que decir si el estudio está bien hecho o está malo, porque no hay una línea base chilena de diversidad de eso. Entonces, loco. Y lo que se hace, por ejemplo, para plantas, es que tienen que ser al menos 2 temporadas. Y para otro tipo de organismos, tienen que haber hasta 4 temporadas. Un par de minutos. Un par de minutos. Tranquilo, así, relajado. ¿Ya? Se me fue la onda. Entonces, por ejemplo, para algunos animales tienen que ser hasta 4 temporadas. Para plantas, generalmente son 2 temporadas, la de invierno y la de verano. Pero hay organismos, por ejemplo, como los líquenes, que basta con una temporada, porque los líquenes son perennes, están ahí todo el año, por ejemplo, en una roca, y no importa si tú vas en invierno, verano, están ahí y crecen tan lento que no vas a ver muchas diferencias entre una temporada y otra. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aves tienen estaciones y qué sé yo. Entonces, depende de qué organismo estés trabajando, esto de las temporadas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna? Vayan a buscar un café, mójense la cara. Muy denso, muy denso, mucho concepto. En la última parte, ¿no? Sí, miren, tenemos clase con usted hoy y con el profesor hasta el viernes en el mismo ramo. Eh, Estamos dentro del módulo de ecología y biodiversidad. Y lo que estamos haciendo con Hernán es abordar distintos temas dentro de ese gran tópico. ¿Ya? ¿Entienden eso? Entonces, por ejemplo, Hernán les habló sobre patrones de biodiversidad, que por ejemplo, no sé, pues en el trópico hay más especies que más en las zonas templadas, por la cuestión de la energía, por la cuestión del área, qué sé yo, ¿se acuerdan? Entonces, ahora yo estoy viendo otro aspecto que es cómo calcular la diversidad, el concepto de área mínima, ¿ya? Entonces, lo que tratamos de hacer es que estamos viendo tópicos o distintos aspectos del gran tema ecología y biodiversidad. ¿Sí? Espérate, voy a contestar de a uno. Constanza, sí, la evaluación va a ser en conjunto y vamos a sacar preguntas de los distintos temas. ¿Ya? Y Paula, voy haciendo mi gráfico, lo puedo ir haciendo en vivo, lo puedo ir haciendo con un cuadernito y voy poniendo los puntos y cuando mi curva se me haga media plana, en ese punto tiro para abajo y ese es el número de muestreos o de tiempo o de área que tengo que considerar. ¿Ya? Entonces, si estoy en un lugar y después, por ejemplo, si quiero hacer repeticiones, las repeticiones las hago con ese número y no con más. ¿Ya? ¿Qué onda eso del metro del monte lo va a leerse? Ese es un paper que tienen que leerse ya durante la semana y que van a tener que hacer un pequeño trabajo de contestar 3 preguntas y lo entregan el próximo lunes. ¿Sí? Eco. ¿Ya? Sí. Es una evaluación coeficiente 3. ¿Ya? El otro es lectura complementaria.
¿Le puedo hacer preguntas del paper? Me puedes hacer preguntas del paper, pero ¿te parece si me las escribes él por mail? Sí, para que no nos alarguemos mucho, porque si no vamos a estar aquí mucho rato. Ah, ¿cómo se dice? ¿Swart o Svart? Tengo un profe que se llama Roberto Rodríguez Ríos, más conocido como RRR, ¿ya? Que fue director del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, es autor de varios libros sobre botánica, es autor del Catálogo de la Flora Vascular de Chile, y él es daltónico. Y como es daltónico, no se dedicó a estudiar flores, porque no las ve. Y lo que hizo fue dedicarse a estudiar helechos, porque los helechos son todos verdes. ¿Cachai? Entonces los puedes ver por la forma más que por el color. Y por eso se dedicó a estudiar helecho. Y es uno de los más importantes teridólogos, estudiosos de los helechos de Chile. ¿Ya? Ahora, hay gente que trabaja en laboratorio, en biología molecular, en cualquier cosa, que tampoco necesitan mucho la distinción de colores. ¿Cachan? Diego. Sí. ¿Ya? Chungungo. Ok, ¿seguimos? ¿Están preparados? En ciertos contextos sí, porque si tú quieres, por ejemplo, estudiar flores y tú tienes, no sé, un arbusto y de repente sale una flor entre medio que es roja con verde, puede ser que no lo veas, ¿ya? Pero en general yo creo que, como todo, también te puedes acostumbrar, no sé. ¿Sí? Puede ser complicado para la descripción o para distinguir estructuras en un fondo de un color, pero en general depende a qué te quieras dedicar. En la biología puedes trabajar desde un computador, pasando por un laboratorio, hasta en terreno. Entonces, o puedes trabajar siendo buzo o aves, no sé, ¿ya? Sí. Ya. ¿Sigamos? ¿Estás muy cansado? Sí, medio complicado esto de, ¿cómo se llama? De no tener la pizarra, podría haber puesto una pizarra ahí como para haber hecho el ejemplo, pero bueno. Noelia, después esta clase igual va a subir a YouTube y la puedes como revisar con la puedes revisar de nuevo, y si todavía tienes dudas, puedes revisar el capítulo del libro del Hernán o el otro, y si aún tienes dudas, me escribes directamente el mail y vemos qué dudas tienes y las resolvemos. ¿Sí? Sí, ahí yo sé que estuvo medio enredado la última parte, pero de nuevo, traten de quedarse con el concepto. Si entienden la idea general, ya está, porque ustedes van a tener un curso de ecología donde van a ver esto más en detalle. Esto es una pincelada, un pasado por la cuestión nomás, ¿ya? Sí, pues. Claro. Como en Ready Player One, que les dé así unas cosas de inmersión de realidad virtual. Ya. Parte 2. Cambio climático y biodiversidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque no me quiero extender demasiado. ¿Ya? Claramente, la actividad humana, o sea, el efecto antrópico, que es decir, la actividad humana, ha tenido y tiene un efecto muy grande y negativo en la diversidad, en la biodiversidad. ¿Ya? Una de las cosas más importantes que quiero que cachen es que el cambio climático, todo el mundo habla del cambio climático, pero el cambio climático es solo un aspecto del cambio global. El cambio global no es solo cambio climático. También hay aspectos que tienen que ver con pérdida de hábitat, es decir, cambio en el uso del suelo. O sea, por ejemplo, un lugar que era un bosque, lo cortan y ponen unos condominios de casas de 40 metros cuadrados para vendérsela a la gente.
Degradación ambiental, contaminación, polución. Eso tampoco es cambio climático. Contaminación. Aumento de la población, que llega a un punto en que genera demasiada presión sobre el sistema porque solamente la quema de un bosque también es cambio del suelo. Por ejemplo, piensen en la cantidad de popó, de caca, que genera la gente, y a medida que aumenta la población y aumenta la densidad de población, llega un punto en que la cantidad de caca ya es un problema. ¿Ya? Cambios en la... Claro, cambios en las conductas de consumo, no sé, la cantidad de plástico, de mugre china que nosotros, de AliExpress que nosotros consumimos, y también el uso de especies domésticas que se han favorecido por sobre otras. Entonces tenemos que hemos, por ejemplo, casi todas las plantas de cultivo tienen una reducida variabilidad genética, ¿ya? Tienen poca variabilidad genética porque se han seleccionado ciertas líneas por sobre otras basadas en sus características particulares, ¿ya? Entonces, lo que les quiero recordar, eso, por ejemplo, lo de las mascotas, es todo un tema, ¿cierto? O sea, los perros, los gatos transmiten enfermedades a las plantas silvestres. En Chile, por ejemplo, tenemos problemas de perros asilvestrados que matan huemules, matan pudú, etcétera. Transmiten enfermedades a los zorros. Entonces, recuerden que el cambio global es un problema que es más grande que el cambio climático. También tenemos problemas de enfermedades. Esto, ojo, que no es una lámina que hice ahora por el coronavirus. Esto es algo que se sabe que nuestro impacto sobre la Tierra tiene un impacto también sobre la dinámica de las enfermedades. Pérdida de hábitat, especies invasoras, que es un aspecto súper, súper grave del efecto humano, que es que nosotros hemos movido especies que en otras circunstancias no tendrían cómo llegar a estas zonas geográficas, y también la contaminación, ¿ya? Y obviamente ahí estamos con eso. Claro. Los castores, los bisones, en el sur también, los bisones, pero esos son con B corta, por si acaso, eso con, creo. La zarzamora, los pinos, los eucaliptus, los aromos. Ustedes saben que para las ramadas en Chile se usa un aromo que es de origen australiano. ¿Ya? Así que nos falta el puro koala. Los pumas no, los pumas son nativos. Los pumas son nativos. Los pumas son nativos de los Andes de toda América. Incluso en Estados Unidos hay pumas. Los cougars. ¿Hay especies chilenas que son invasoras en otras partes del mundo? Sí. El maqui, por ejemplo, en Juan Fernández. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama? La murtilla también en Juan Fernández. Sí, ya. Entonces, uno de los aspectos que yo les mencionaba es el cambio del clima. ¿Ya? ¿Cuál es este cambio del clima? Es que ha habido un cambio en la temperatura y la precipitación y se predice que va a haber más cambios en el futuro. O sea, ya hemos sufrido un cambio y este cambio va a continuar. Y una de las cosas que es más grave es que una de las zonas que va a estar más afectada del planeta, se alcanza a ver ahí, es muy chico pero no se ve, es la zona mediterránea de Chile. Es decir, la zona central donde estamos nosotros en Valparaíso es una de las zonas donde se predice que va a disminuir la precipitación y aumentar la temperatura en mayor medida, ¿ya? Si se fijan, hay zonas del mundo donde va a, de hecho, pasar el fenómeno contrario, ¿ya? Bueno, y esta cuestión así como, hay toda una polémica de que si el cambio climático es real o no es real, o es una invención como política que se usa para manejo como político de esto de los hippies conservacionistas, verdes, ¿ya? Pero hay consenso absoluto científico sobre que esto es real. De hecho, se creó el IPCC, que es el panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y esta cuestión tiene una página web, ustedes pueden revisar, que saca informes basados en evidencia
global de todo el mundo, hay muchos científicos que participan ahí en reports, y que es el que saca los informes de cómo va la cosa, cuáles son las predicciones, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Del cambio climático en particular, una de las causas que nosotros sabemos es que se han aumentado los niveles del CO2. El CO2 es un gas que tiene efecto invernadero y produce este efecto donde los rayos del sol rebotan en la superficie terrestre y quedan como rebotando en la atmósfera, y esto hace que se caliente más. ¿Ya? Cuando no tienes efecto invernadero, una parte importante de estos rayos toca el suelo y después rebota hacia el espacio y se difumina en el, digamos, en el espacio. En cambio, cuando hay efecto invernadero, estos quedan como rebotando, igual que en un microondas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber aumento de la temperatura y baja la precipitación, ¿ya? Y esta precipitación, y podemos ver que la zona central de Chile va a tener una caída de la precipitación que puede llegar, ojo, en los próximos 25 a 50 años, puede llegar a un 40% menos. ¿Qué quiere decir eso? Ay. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llover en esta zona casi la mitad de lo que llueve hoy. Cáchense eso. Y la predicción, más o menos, es que se va a correr Chile como 1,5 regiones. Y eso obviamente tiene consecuencias para la agricultura y etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son otros efectos del cambio climático? Obviamente, como se derriten los hielos, ustedes han visto, ya, ¿para qué les voy a mostrar la clásica foto del oso polar parado en un pedacito de hielo que se está derritiendo? Toda esa cuestión va a subir el nivel del mar, y eso significa que todas las ciudades costeras de una cierta cota de altura, chao, desaparecen, ¿ya? Aparte, el cambio climático también lo que predice son eventos extremos, aumento en la frecuencia de eventos extremos como huracanes, megatormentas, megasequías, ¿ya? Todo este tipo de eventos fluctuantes se hacen más frecuentes. Y la pregunta es, ¿qué me importa a mí en particular? ¿Ya? ¿Y por qué nos debe importar a nosotros en particular? Porque, por ejemplo, en la zona central, ¿qué pasa si yo tengo alta temperatura, poca agua y lleno de eucalipto y aromo? ¿Qué combinación, qué cosa pasa ahí? Exacto. ¿Ya? Adiós los filos. Exactamente. En Chile, sepan que básicamente no hay incendios naturales, ¿ya? No hay incendios naturales, son todos provocados por el hombre, ya sea por colillas de cigarro, por quemas de basura, por el asadito, o por quemas intencionales. Acá yo vivo en Placilla, ¿ya? Sí, efectivamente. Yo vivo en Placilla. Y aquí siempre pillan velas con tarros con benzina que la gente los prende a propósito, ¿ya? Y esto es bien interesante considerar lo siguiente. Estas especies que nosotros tenemos aquí en Valparaíso, el pino, el eucaliptus y los aromos, son de lugares del planeta donde hay incendios naturales y tienen adaptaciones para prenderse rápido, porque sus ciclos naturales dependen de los incendios. En Australia ocurren incendios naturales siempre, por rayos. Entonces, estas especies, de hecho, se queman más que, sí, se queman más que cualquier otro árbol. Eso se llama que son pirogénicas, ¿ya? Pirogénicas. Y entonces significa que se queman muy fácilmente. Ahora, piensen en lo siguiente. Cuando se quema materia orgánica, ¿qué es lo que se libera? Exactamente. ¿Y qué es lo que genera eso? Una especie de feedback positivo, de ciclo, donde yo tengo que las condiciones del cambio climático hacen más posibles y favorables los incendios, que liberan toneladas de CO2 a la atmósfera, que generan más efecto invernadero, más cambio climático, más incendio, más cambio climático, más incendio, más incendio, ¿ya?
Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con la escala de los incendios. Piensen en el de Australia, ¿ya? Donde el humo del incendio de Australia llegó a Chile. O sea, tenemos que hay un aporte de CO2 a escala global. Toneladas y toneladas de CO2 que se van con los incendios. Y esto produce entonces este ciclo como infinito de empeorar las emisiones. O sea, toda esta cuestión de la contribución individual, así como voy a disminuir mi huella de carbono porque me voy a ir a pata en vez de en auto, hay un incendio y eso es como 1 trillón de años de una persona tratando de bajar su huella de carbono, ¿ya? Entonces, esto de los incendios es realmente complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo más CO2, más temperatura y menos agua, más incendio, más CO2 y... ¿ya? ¿Qué es lo que pasa además? La zona central de Chile corresponde a un ecosistema que se llama Mediterráneo y es un hotspot o punto caliente de biodiversidad global. ¿Qué son los puntos calientes o hotspots de biodiversidad? Son puntos de interés global de biodiversidad. Nuestra biodiversidad no es tan alta, a pesar de, hay gente que tiene la impresión de que nosotros tenemos muchas especies en Chile, ¿ya? Nosotros tenemos muchas menos especies que el trópico, pero nosotros tenemos una gran cantidad de especies endémicas, es decir, especies que son únicas y exclusivas de Chile y que no están en ninguna otra parte del mundo. Por la acumulación de especies endémicas, por lo particular de este ecosistema mediterráneo, que es súper raro, ¿ya? Es que Chile corresponde a un hotspot o punto caliente de biodiversidad mundial. Zonas mediterráneas en el mundo solo hay en California, aquí en Chile, un poco en Sudáfrica, un poco en Australia y aquí en el Mediterráneo europeo, y no hay más sistemas mediterráneos en el planeta, son súper poquitos, ¿ya? Así que es súper importante en términos de la biodiversidad, ¿ya? Y aparte de eso, nosotros tenemos especies únicas, especies que son endémicas de la zona central de Chile. De hecho, si ustedes grafican la diversidad de distintos grupos, por ejemplo en plantas, el pic de especies acumuladas en Chile se encuentra en la zona central, entre la cuarta y la octava, o la quinta y la octava. Ahí está el máximo de diversidad para, por ejemplo, plantas vasculares, para helechos, para, no me acuerdo qué otros grupos, qué sé yo. Esa es Alstroemeria peregrina exactamente, esta se llama Bipinula fimbriata, Jovea chilensis y Eriocice subgibosa, el chilenito. ¿Ya? Helados York. Son, con todo respeto yo no soy de aquí, pero con todo respeto encuentro malísimo lo de helados York. Bueno, entonces... entonces, la diversidad... renuncio. Eso es lo bueno de respetar la diversidad, porque como es de gustos, uno puede tener distintos gustos, ¿ya? A mí me puede gustar no sé, la pizza con piña. Gente extraña, ¿no es cierto? Y a otra gente le pueden gustar los helados York y está bien. Ya, el araucano, símbolo patrio de Valparaíso, sí, es verdad, pero no... Ya, concéntrense. Entonces, independiente de los helados York, que son también endémicos de la zona central, tenemos que Chile tiene la gracia que tiene es el endemismo, por eso lo complicado es que el problema de la biodiversidad de la zona central es que junto con la mayor cantidad de especies de la zona central, ¿quién más está en la zona central? Nosotros. Si se fijan, la zona central de Chile es la que concentra la mayor densidad de personas, la mayor cantidad de gente, y esa densidad poblacional genera una presión sobre los sistemas naturales, porque además es la zona agrícola de Chile. Entonces tenemos que grandes extensiones de zonas nativas se han reemplazado por cultivos,
Y considerando el cambio climático, vamos a tener que repensar esta cuestión. No sé si ustedes sabían, pero la palta es un cultivo que es tropical. La palta es originaria de la zona, de la zona central de América, América Central, de México. El nombre nahuatl es aguacatl, es un cultivo que es tropical. Y como cultivo tropical, consume mucha agua. Lo mismo que la chirimoya. Entonces, si ustedes me preguntan, el mango tampoco es nativo. Una zona mediterránea. Mediterránea significa invierno frío, verano seco. ¿Tiene sentido poner cultivos tropicales en una zona central, sobre todo considerando que va a llover menos? Mi respuesta es no. ¿Ya? No tiene sentido. O sea, yo creo que los agricultores deberían estar pensando en poner aceituna o tunas, derechamente, cactus, porque esta cuestión no va a poder sostener los paltos. No, no, simplemente no. ¿Ya? Ustedes saben que sí, también. Los espinos, los frutos de los espinos se pueden tostar y se pueden tomar como café. Es como un café y tiene estas propiedades también como activantes. ¿Ya? También en la zona central tenemos una serie de especies introducidas, de hecho, tan naturalizadas en el paisaje que la gente piensa que son como de acá. ¿Ya? Los pinos, los eucaliptus, los aromos, todas son especies introducidas. El café de espino, tú agarras las semillas, las tuestas en una sartén, las mueles y le echas agua caliente. Y tienes un café de espino. A este le dicen aromo chileno, tal cual. Exactamente. Y este es de Australia, el eucaliptus de Australia, y los pinos son de California. Cáchense. Entonces, esto que para nosotros como paisaje, la zona central, la costa, está lleno de esta cuestión, es súper normal, pero son todas especies introducidas. Esto es forestal, ¿ya? Forestal, y esta se introdujo como para control de dunas, creo, o algo así, o no sé si para ornamental, no sé. La mayoría de las especies invasoras más graves en Chile las han metido a propósito y las ha metido el organismo chileno encargado de velar por la diversidad. CONAF y el SAC han sido responsables de introducción de plagas y especies invasoras gravísimas en Chile, para que ustedes sepan. Lean, por ejemplo, el problema del abejorro introducido. ¿Ya? De hecho, hasta hace no tanto había un incentivo estatal para las plantaciones forestales. Es decir, a los grandes empresarios forestales, Angelini, Luxis, que tenían estas celulosas gigantes, el Estado les pasaba plata para hacer ese negocio. Loco. Bombos del Bomi es el nativo. Lo mismo, el sapo africano, un montón de especies. El mismo Telinema pesulana, ¿ya? Hay algunas introducciones que han sido casuales, pero muchas han sido introducidas intencionalmente por los españoles y después posteriormente por organismos del Estado para distintas cuestiones que por supuesto no han servido y han sido más mal que bien. ¿Ya? Otra cosa es el cambio en uso en el suelo. Si ven este mapita en rojo tenemos plantaciones forestales y esto es en 1956 y esto es en el 2011. Y ustedes pueden ver cómo las plantaciones forestales han aumentado en gran medida, ¿no es cierto? Y tenemos también el desarrollo inmobiliario. O sea, ¿por qué? Porque toda la gente quiere tener su casita mirando a la costa, ¿no es cierto? Miren aquí en Placilla, en Curauma, tala indiscriminada de árboles. Quiliyuca, no sé si ustedes saben, pero en Quiliyuca, en Punta Quiliyuca, hay poblaciones de belloto del norte, que es una especie que está protegida, y si tú dices que eres biólogo y quieres entrar ahí, no te dejan entrar. Pero si tú dices que vas a la playa, te dejan entrar. ¿Y por qué? Porque no quieren que hayan estudios, porque si no, no pueden hacer su super condominio inmobiliario. ¿Ya? Esto es true story porque yo fui con un cabro de magíster para allá. ¿Ya? ¿Se cortó el audio? Ya, que en el fondo aquí en Quiriyuca hay plantas que es una especie de un árbol que se llama belloto del norte, Belsmierda miersi, hay poblaciones ahí y que esa especie está considerada monumento natural, está protegida, está vulnerable a la extinción.
Y allá quieren hacer un proyecto inmobiliario, ¿ya? Sí. Entonces, hay toda una serie de cosas. Por ejemplo, en el Juncal es un parque privado de conservación que tiene, que es sitio Ramsar, es un sitio interesante para la conservación de humedales. Y hay una minera que está trabajando ahí también, etcétera. O sea, hay intereses que están interviniendo, digamos, ciertos lugares que reemplazan lo que había por otras cosas para poder hacer casa. Y eso también tiene un sentido. Piensen que igual la gente tiene que vivir en algún lado. O sea, es un problema también social. Lo ambiental se mezcla con asuntos que son sociales porque también uno podría decir que todo sea un parque súper grande, pero claro, cuando uno ya tiene un lugar donde vivir, ¿qué me importa? Pero también hay que pensar que la gente tiene que vivir, tener un desarrollo económico. El cuento es como el balance, ¿no es cierto? Piensen que, no sé, pues para el sur las regiones tienen súper baja densidad poblacional y acá en la zona central está saturada a morir. Entonces, como para reflexionar, ¿cómo afecta la diversidad al cambio climático? O sea, ¿cómo afecta la diversidad el cambio climático? O sea, ¿cómo el cambio climático afecta a la diversidad? Ya vimos que por medio de la temperatura y la precipitación van a cambiar los patrones de distribución de algunas especies, por ejemplo. La agricultura va a cambiar. ¿Cómo afecta la introducción de especies invasoras? Obviamente las especies invasoras tienen la capacidad de crecer rápido y van desplazando a las especies nativas, impactan las comunidades. Hay algunas que tienen efectos aleropáticos, es decir, que son tóxicas en el suelo para otras especies. ¿Y cómo afecta la diversidad del cambio en uso en el suelo? Obviamente, esto es uno de los aspectos más claves. Yo diría que en términos como de efecto neto, el cambio en uso en el suelo en los últimos 100 años es lo que más ha impactado negativamente la diversidad, más que el cambio climático y más que la especie invasora, es el cambio en uso en el suelo. La especie invasora yo diría que es como en segundo lugar y el cambio climático es lo que se viene en tercer lugar y lo que a futuro puede provocar mayores impactos negativos, ¿ya? Las especies introducidas, ojo, las especies introducidas no todas son invasoras. Especie introducida es una especie que está en Chile, que no es naturalmente su distribución incluye Chile. O sea, por ejemplo, el diente de león, qué sé yo, una especie ornamental también es introducida. O sea, yo tengo, no sé, un hibiscus, un gomero, eso también es una especie introducida. Pero no todas las especies introducidas son capaces de propagarse solas y no todas las especies introducidas pueden convertirse como en una plaga, ¿ya? Entonces, ya no, nosotros ya no somos como una especie real, digamos, ya no, como que nos aplica un poco ese concepto porque nos movemos. Po. Y entonces, no sabría cómo... Claro. Entonces, si tú me preguntas sobre especies invasoras, sí deberíamos hacer control y eliminación, ¿ya? Hay, de hecho, programas de CONAF, esto es verdad, hay programas de CONAF específicos para el control del aromo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, no sé si alguna pensamiento, discusión, pregunta. La cotorra argentina, sí. O sea, si ustedes me preguntan, todos estos aspectos nacen del problema de que somos muchos. ¿Ya? Cuando tú tienes una menor densidad poblacional, generas una menor carga al sistema, ya sea por los recursos que consumes como los desechos que botas. ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan, mi opinión personal, ultra personal, es que el mundo debería tener políticas de control de la natalidad global. ¿Ya? Mira, la experiencia con eso de la cadena trófica es que en general cuando se han introducido controles biológicos, el SAC o CONAF nunca hacen estudios de impacto de ese control biológico, sino que ven que en Tanzania, en Nueva Zelanda, en China, no sé dónde,
le funcionó meter el bicho X y van y lo meten. Y resulta que al mes ese bicho dejó de comerse la planta invasora y empezó a comerse la nativa que era pariente y dejó la pura embarrada. ¿Ya? Y eso ha pasado, digamos, más de una vez. ¿Ya? Sí. Entonces, mi opinión personal es que control la natalidad, pero eso es una opinión muy personal. Sí, los estudios de impacto ambiental, bueno, nuestra legislación ambiental es bien como limitada, digamos, por decirlo de alguna manera. Ah, es que, por ejemplo, ¿qué haces con un aroma? ¿Qué es lo que pasa? A ver, sin entrar mucho en teoría, como en teoría ecológica, para no como enredarlos más, básicamente ese aroma, ¿ya? Tiene un set de defensas y cosas que vienen de su lugar de origen y los organismos que se lo comen en su lugar de origen coevolucionaron en ese contexto. Entonces fueron como, de alguna manera, ajustándose a los cambios que tenía esa planta en particular. Cuando yo esa planta la muevo a otro lugar geográfico, todos los bichos que hay ahí, o los herbívoros que hay ahí, no evolucionaron en ese contexto, por lo tanto no tienen, por ejemplo, defensas contra esas cosas que tiene esa planta. Entonces en general no se las comen, no tienen enemigos naturales. Y de hecho, esa hipótesis, la de liberación de enemigos naturales, es una de las cosas que explica el éxito de las plantas invasoras. Bueno, plantas o qué sé yo, otro organismo. ¿Ya? Entonces, lo mismo en los depredadores animales. Por ejemplo, cuando tú metes un animal introducido, los animales nativos que comen distintas cosas, no está dentro de su programa instintivo, natural, esa presa nueva. ¿Ya? Entonces, toma un tiempo. Sí, por el capítulo de Los Simpsons de la rana en Australia. Ese es como el mejor ejemplo. Coligüillo. ¿Cuál es el coligüillo? ¿La quila? Esa es una planta endémica. ¿Ya? Es una planta endémica de Chile. Ya, me gustaría entonces, para cerrar, porque igual llevamos como en el rato, eh, sobre la parte de cambio climático. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué es lo que ustedes encuentran o qué es lo que pueden como rescatar de esta parte, ¿no es cierto? Go vegan. Ya, ojo que lo vegano es una opción personal, por si acaso, pero el impacto individual es totalmente despreciable en el contexto global. O sea, las soluciones tienen que ser a otra escala, ¿ya? Es decir, hay que tratar de votar por gente que va a llevar los gobiernos por otro lado, más que yo andar en bicicleta. Eso es lo que también como moraleja. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el organismo que nos puede arreglar el asunto del CO2? Los organismos fotosintéticos. ¿Ya? Los organismos fotosintéticos capturan CO2. ¿Y cuáles son los organismos que mejor capturan CO2 y lo dejan guardado ahí por mucho rato? Los arbolitos. Así que plante su árbol. ¿Ya? Eh, sí. ¿Ya? Arbolitos. Obviamente también hay fijación de carbono marina. Eh, ¿Ustedes saben a todo esto cuál es el género de plantas que más fija carbono en el planeta? ¿Cuál creen ustedes que son las plantas que más fijan carbono en el planeta? Fijación de carbono es fotosíntesis. Básicamente, fijación de carbono es CO2 que está en la atmósfera, que la planta lo agarra y lo mete en una molécula orgánica. Sí, de plantas, dije de plantas.
El Sphagnum, exactamente. El género de plantas que me fija carbono es Sphagnum, que es un musgo. Muy bien. ¿Ya? Y en el ambiente marino, obviamente, el fitoplancton. Sí, pero en ambientes terrestres, el género Sphagnum, que es un musgo de turbera. ¿Ya? Excelente. Ya, ¿alguna pregunta más de la parte de cambio climático? Yo tengo un paper que si quieren se los puedo pasar, que tiene que ver con el impacto de humano y el cambio climático en una especie de orquídea que está en peligro crítico de extinción. No es, o sea, es algo adicional. Si alguien lo quiere me lo puede pedir por correo porque no es como... ¿Sí, lo subo? Ese. Ah, ya lo viste ya lo leíste. Es una cuestión chiquitita, pero interesante como reflexión para el Drive. Ah, a todo esto, ¿vieron las cosas que le subí al Drive, cierto? ¿Qué les parecieron? ¿Tan buenas? Ya, esas cosas las hice yo en conjunto con Explora, por si acaso, ¿ya? Eh, excepto el de las aves, que lo hicimos también con Hernán, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Es que hay una compañera que está preguntando algo hace rato. ¿Qué Se cosa? lo leo. Dice que tiene una duda. ¿El cambio climático es un proceso normal, pero que ha sido acelerado por el efecto antrópico? Ya, eso es una excelente pregunta. Ya, la respuesta es, el cambio climático que nosotros estamos viendo hoy no es un proceso normal. ¿Ya? Existen fluctuaciones climáticas normales, ¿ya? Pero el cambio climático que nosotros estamos viendo ahora, que estamos prediciendo, el componente principal es humano. Es humano. No hay duda de que nosotros hemos producido este cambio particular, ¿ya? Hay oscilaciones climáticas normales. Por eso, por ejemplo, hay eras del hielo y glaciares, interglaciares, y ya. Entonces, hay estos periodos como de variación natural. Pero generalmente, la escala temporal son miles de años. Y nosotros, desde la revolución industrial, hemos tirado tanto CO2 a la atmósfera que hemos provocado un cambio de temperatura en escala de decenas de años, que son como 2 o 3 órdenes de magnitud más rápido de lo que ocurre en los cambios como normales. ¿Ya? Entonces, independiente de que hay años más lluviosos, más caliente, menos caliente, nuestra tendencia dentro de estas fluctuaciones chiquititas es que estamos calentando el planeta y reduciendo las precipitaciones a escala global. Y en una escala temporal mucho más rápida de lo que ocurre de forma natural. Entonces, y como es tan rápida, los organismos no alcanzan a adaptarse. Eh, podría ser, dependiendo si ese depredador, digamos, qué impacto tiene el depredador. ¿Sí? El Terminator. ¿Sí? Daniela. Aliens. Daniela, ¿tienes una pregunta? Que no, a veces se me sube muy rápido el texto y no alcanzo a cachar. Sí, efectivamente, porque es un efecto del volumen, ¿ya? Eh, el fitoplancton, es decir, algas fotosintéticas que viven en la columna de agua, fijan poquito carbono, pero tenemos tanto mar que su efecto en global es muy grande. Entonces, la mayor parte de la fotosíntesis del planeta viene de los océanos, efectivamente. ¿Sí? ¿Dónde está el Drive? Yo mandé una invitación. Usted tiene que haber llegado. Si no, Antonia, si no te llegó, mándame un correo al cristian.atala@pucb.cl y te mando la invitación directa del Drive. Ya, y es como material adicional para cosas que sí. ¿Ya? Me demoré como un día y colapsé todo el ancho banda de la casa subiendo toda esa cuestión. De hecho, para que ustedes sepan, en la bienvenida
en la bienvenida a los mechones, el centro alumno me pidió unos marcalibros que hice yo con plantas altoandinas. Ese de la flor altoandina eran unos marcalibros súper lindos, y se los iban a regalar a uno para cada uno. El Seba Reyes me los pidió. Y... fail. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, por si acaso.